Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a doña Isabel Mena, portavoz socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida. Comenzamos, doña Isabel, si le parece, con el tema de la Biblioteca Pública del Estado. ¿Cuál es la situación actual y si el Partido Socialista ha propuesto mociones o alternativas al posible derribo? La verdad que lo que está ocurriendo con la Biblioteca Pública del Estado es uno de los grandes problemas que tiene actualmente la ciudad, porque ya tiene 2 sentencias de derribo y por tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado lo que ya se preveía, y es que la biblioteca se hizo al margen de la legalidad. Por tanto, la situación actual tiene un culpable claro, ¿no?, que fue el alcalde en aquel momento, que era José Manuel Soria, y también el actual alcalde Juan José Cardona, que en los años siguientes tuvo las competencias de urbanismo. Son muchos los problemas urbanísticos generados de aquel gobierno, de aquellos gobiernos del Partido Popular. En el caso de la biblioteca, ahora no toca buscar culpables, no toca exigir responsabilidades, sino buscar soluciones, y en eso es en lo que ha estado trabajando el Partido Socialista. Hay alternativas dentro de la ley, hay jurisprudencia asentada en casos similares. Nosotros encontramos el caso del Teatro Romano de Sagunto en Valencia, que después de 3 sentencias de derribo consiguieron en el último momento, en el tiempo de descuento, que se mantuviera en pie el teatro. Y lo hicieron a través de una fórmula jurídica, de un recurso distinto, que era pues apelar al uso eficiente del dinero público. ¿Por qué? Porque el teatro en aquel momento ya tenía un amparo legal, ya la Comunidad Valenciana lo había legalizado. Lo mismo ha ocurrido con la biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando se construyó estaba fuera de ordenación urbana, fuera del plan general. El nuevo plan general, el que se aprobó en noviembre, ya acoge la biblioteca, y eso significa que si la biblioteca se tirara se podría volver a construir en el mismo solar. Entonces a lo que estamos apelando es que la ley obliga a que el dinero público se use de manera eficiente, y si tiramos la biblioteca pues habremos gastado 6 millones de euros en construirla, tendremos que gastar miles de euros en tirarla y tendremos que volvernos a gastar millones de euros en construirla. Esto es un sinsentido que va contra el interés general. La biblioteca es un edificio de interés público, forma parte de la cultura, de la vida social, de la vida estudiantil, no solo de Las Palmas de Gran Canaria, sino de toda la isla, y por tanto hemos apelado a que se siga recurriendo, a que el Gobierno de Canarias además también se persone en la causa, porque la biblioteca la gestiona el Gobierno de Canarias, y luego ya vendrán exigir responsabilidades, porque si hoy estamos así es porque las cosas se hicieron muy mal en aquellos gobiernos de José Manuel Soria. Doña Isabel, ¿cuál es la valoración que hace usted de la nueva implantación de las guaguas municipales, que se ha implantado un nuevo recorrido y otra nueva implantación de guaguas, sobre todo a partir del día 4 de marzo, si usted ve algún tipo de diferencia o deficiencia en determinados barrios de la ciudad? Era importante que se hiciera una reestructuración de las líneas de guaguas municipales, y esto hay que dejarlo claro. Se lleva trabajando en esto 3 años, esto no es un proyecto nuevo. Ya desde el año 2010 se encargaron los estudios previos a la reorganización de guaguas, tanto el plan de movilidad urbana sostenible, que se encargó en el año 2010, como un año antes, en el 2009, pues se encargó una encuesta de origen-destino para preguntarle a los usuarios de guaguas pues cuáles eran los cambios que ellos creían que requería la red. Y una vez que a finales de 2011 ya se tenían los documentos finalizados, se puso en marcha esta reestructuración. ¿Tendrá deficiencias? Por supuesto que las tendrá, porque una reestructuración tan grande requiere de ajustes. Ya se están empezando a ver algunas. La línea 7 ha recortado el horario, igual que la 31, ha generado pues un conflicto entre los vecinos, porque se ven perjudicados con este recorte de horario, sobre todo la gente de los vecinos y vecinas de Lomo Blanco y del Secadero. Y estas pequeñas deficiencias va a haber que ir ajustándolas poco a poco. La línea 33 tiene un recorrido muy largo. A lo mejor hay que empezar a plantearse cambiar un poco el recorrido, porque la gente tarda hasta 1 hora en llegar a su destino. Y luego, bueno, esta reorganización no soluciona uno de los problemas fundamentales que tiene el transporte público en Las Palmas, que es que aquí operan 2 compañías. Por una parte opera Guaguas Municipales y por otra Global. Hay barrios que son solo atendidos por la empresa insular, por Global,
y los vecinos de esos barrios pagan muchísimo más caro el transporte público. Desde abril de 2011 se aprobó en el Pleno por unanimidad de todos los grupos que hubiese tarifa única, por tanto que todos los vecinos pagaran lo mismo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y eso no se ha abordado con la reestructuración, que era una parte importante. Nosotros seguimos luchando para que haya tarifa única. De hecho, esta tarde, de hecho a la Junta de Distrito de esta misma semana llevaremos una moción en el distrito de Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, proponiendo que se inicien ya los acuerdos. Hay estudios, sabemos cuánto costaría, llevamos trabajando en esto desde el año 2011, desde el gobierno anterior, y además es un momento ideal. En este momento la Autoridad Única del Transporte es monocolor, o sea, es Partido Popular. Ángel Sabroso es el vicepresidente y por tanto tiene una responsabilidad importante para impulsar este cambio. Otro tema también importante es el tema de los jóvenes. Usted, cuando era concejala, ¿cómo ve ahora la situación de los jóvenes desde el punto de vista de ocio? ¿Qué políticas de ámbito juvenil está ofreciendo el Partido Popular? Desde el punto de vista del ámbito juvenil se está ofreciendo muy poquitas alternativas. Se han recortado muchísimo los programas de juventud en todos los sentidos, los programas de empleo, los programas de ocio. Hay una situación que a nadie se le escapa con los jóvenes de este municipio y de toda España. Más de la mitad de los jóvenes están en situación de desempleo. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo inmenso en políticas de empleo juvenil que no se está haciendo. Y bueno, en cuestión de ocio se han mantenido la escuela de verano que se creó durante el mandato anterior, los cursos de surf, los cursos de vela, cursos deportivos y culturales, y eso la verdad que el Partido Popular lo mantuvo durante todo este verano. Pero nosotros teníamos un programa de ocio nocturno que ya no existe, lo desmanteló el Partido Popular. Hacíamos actividades deportivas en horario de 9 a 12 de la noche, que además tenían mucho éxito en determinados barrios de la ciudad, más éxito en unos que en otros, pero en general solían llevarse. Teníamos un campeonato de baloncesto nocturno que ya no existe, y también han desmantelado algo que sí que yo lo he recibido con mucha pena, todos los programas de talento joven, el concurso de jóvenes cantautores, el concurso de jóvenes pintores, el concurso de jóvenes fotógrafos, que al final era una plataforma importante, el Festival 25 Grados. En el Festival de 25 Grados, que se puso en marcha en el año 2008, participaron grupos que hoy tienen tanto éxito como Efecto Pasillo, o en el de jóvenes cantautores ya asentados en el panorama canario como Víctor Lemes. Por tanto, salieron de esa plataforma que daba la Concejalía de Juventud y que hoy no existe. Esos concursos, esa posibilidad que habíamos abierto nosotros de poner escenarios en distintos barrios de la ciudad y darle la oportunidad a los jóvenes de subirse, mostrar su arte, mostrar el trabajo que hacían, pues ya se ha desmantelado, y eso resta oportunidades en una tierra que ya da pocas por sí. En materia de empleo, con el Partido Popular, pues ha revitalizado parte de la avenida Mesa y López. Solamente se ha creado un negocio. Ellos hablaban de que se iba a crear empleo en esa zona de aquí, de la avenida Mesa y López. ¿Cómo lo ve usted, doña Isabel? Mire, sobre la zona de Mesa y López habría que hacer una reflexión profunda de cómo se hizo, por qué se hizo de esa manera. Esa era una propuesta que había hecho el Partido Socialista, la había hecho meses antes en la Junta del Distrito Centro, que lo que proponíamos era ampliar la rambla de Mesa y López. Por tanto, quitar un carril, ampliar la rambla y generar una rambla que pudiera albergar pues algún tipo de negocios de hostelería, kioscos de prensa, lo mismo que puede existir a otro nivel, pues por ejemplo en el Paseo del Prado de Madrid, que es una rambla ancha, porque el problema de la rambla de Mesa y López es que es muy estrecha y no da pie a que haya demasiada actividad en ella. El Partido Popular la idea la cogió como quiso, generó esa especie de zona verde, un lateral, que al final ni ha gustado a vecinos, ni ha gustado a comerciantes, como han dicho algunos, ni ha generado que haya más vida en Mesa y López, ni la ha dinamizado. Solo hay una terraza, efectivamente, de un negocio que ha abierto en distintas zonas de la ciudad, por tanto un negocio en ampliación, que su apertura no tiene poco que ver con que haya la zona verde. Las actividades que se organizan por parte de la Asociación de Empresarios siguen haciéndose en la Rambla, no se han trasladado a la zona verde, y por tanto como creadora de empleo, un fracaso absoluto. Y como generadora de una vida social, dinamizar la zona de Mesa y López, también ha sido un fracaso. Tendrían que haber escuchado más, haber hecho las cosas con calma. Le propusimos al alcalde muchas veces que frenara el proyecto y se lo replanteara y se hiciera sobre la Rambla, que eso iba
a generar muchísima más vida, sigo convencida de ello, pero él muchas veces no quiere escuchar a los grupos de la oposición, siente que todo es un ataque. ¿De qué modo se está también gestionando los servicios sociales en cuanto al servicio de ayuda a domicilio, menores y lo que es ayuda de emergencia social? Servicios Sociales está teniendo graves problemas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que necesitamos hacer un esfuerzo superior dentro del área de servicios sociales. Se ha multiplicado hasta por 3 la población que atiende los servicios sociales municipales. Estamos en este momento en 354 menores en riesgo de exclusión social, un porcentaje altísimo de la población. El servicio de ayuda a domicilio también va aumentando sus peticiones año a año y sin embargo el presupuesto de servicios sociales va mermando. Ya tuvo una bajada importante en el año 2012 y todavía estamos por debajo del último presupuesto que hizo el Partido Socialista en el año 2011. Por poner un ejemplo, en el año 2011 el Partido Socialista tenía para ayuda a domicilio 7,5 millones de euros y ahora estamos en 6,600,000, un recorte importante. Los servicios sociales se venían fortaleciendo desde el año 2008, además se invirtió muchísimos millones en infraestructura social a través de los fondos FEILE, del Plan Zapatero, porque ya se veía venir el aumento de la demanda. Y el Partido Popular ha infrautilizado esa infraestructura. Hay 3 centros para atender a menores en riesgo de exclusión social, 3 centros que se construyeron durante el mandato pasado, uno está cerrado, el de Cruz de Piedra, el Partido Popular, pese a que hay 354 niños, no lo abre. Y luego sabemos que las ayudas de emergencia tienen que aumentarse porque hay muchas familias pasándolo muy mal en la ciudad y no se aumentan, se mantienen el mismo porcentaje que el año pasado. Lo mismo ocurre con las ayudas de alquiler social y no se está siendo capaz de ver. Yo creo que Cardona, que el gobierno del Partido Popular no está pisando la realidad, no está viendo cómo los problemas sociales se desbordan día a día y el ayuntamiento no tiene una respuesta inmediata. ¿Cuáles han sido las prioridades entonces del gobierno de Cardona, el gobierno que tiene ahora mayoría, doña Isabel? Las prioridades se marcan en el presupuesto. Cuando uno hace su presupuesto está ahí reflejando claramente qué es lo que le importa. Y el presupuesto del año 2013 sube en vías y obras, es decir, en asfaltar calles y aceras, sube en parques y jardines y sube en limpieza. Eso que nos hace ver, por lo menos entender desde el Partido Socialista, que al final le importa al Partido Popular, es el titular, que la ciudad se vea bonita, lo superficial solamente, ampliar aceras, asfaltar calles, para dar la impresión de que se está trabajando mucho, pero eso al final no llegar al fondo de la cuestión, no se está ni atajando la problemática social de Las Palmas de Gran Canaria, ni invirtiendo en empleo en una ciudad que tiene 55.000 desempleados, que ya superó los 55.000 desempleados, ni invirtiendo en jóvenes, ni además solucionando problemas estructurales que tienen los barrios, como problemas en alcantarillados, problemas reales. Estamos asfaltando, pintando, generando zonas verdes, pero eso no soluciona desde luego los problemas actuales de la ciudad. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa En Persona, les recordamos que nos encontramos con doña Isabel Mena, portavoz socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Isabel, los plenos ahora en el Ayuntamiento, en el consistorio capitalino, se celebran los miércoles, antes se celebraban los viernes últimos de cada mes. ¿A qué se debió un poco este cambio? Pues esto fue una decisión unilateral de Cardona, una decisión sin precedentes en el Ayuntamiento. En los últimos 32 años los plenos han sido siempre los viernes. Miren que han pasado alcaldes en 32 años, ¿no? Desde Fernando Ortiz Biot, Juan Rodríguez Doreste, Emilio Mayoral, es decir, José Manuel Soria. Hemos tenido multitud de alcaldes en todos estos años y los plenos siempre han sido los viernes. Cardona, por la vía de urgencia, sin reunir a los grupos de la oposición, sin que existiera un expediente, plantean un pleno cambiar las fechas y quitar los viernes y trasladarlos además a los miércoles, que es un día rarísimo para celebrar un pleno. En todos los ayuntamientos de España se celebran o los lunes o los viernes, o el primer día o el último de la semana. Y además, precisamente los miércoles hay pleno en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta decisión? Pues desde luego una auténtica cacicada antidemocrática, que era que el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y el que era portavoz del Partido Socialista, Sebastián Franquis, tuvieran dificultad para poder compatibilizar sus 2 cargos, el de diputado y el de concejal. No es la primera vez que hay personas con 2 cargos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, en este mismo mandato, Carmen Guerra compatibilizó su acta de diputada con su acta de concejal.
todos los alcaldes siempre han facilitado a las personas que ocupan dos cargos que puedan compatibilizar su vida dentro del Congreso, dentro del Senado, con su vida dentro del Ayuntamiento. Lo que ha hecho Cardona, desde luego, es profundamente antidemocrático y refleja qué tipo de persona es y cómo trata a los grupos de la oposición. Otro tema importante es el sistema de zonas verdes de estacionamiento que está pues acampando por toda la zona, por la isleta, por cualquier zona. ¿Qué opciones o qué alternativas propone el Partido Socialista del Ayuntamiento a este tema de las zonas verdes de estacionamiento? Regular los aparcamientos es importante en una ciudad tan grande, pero regular los aparcamientos significa que le estamos dando facilidades a la ciudadanía para que aparque, no que queramos tener un afán recaudatorio y por tanto que las arcas municipales se llenen aparte a costa del contribuyente. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la zona azul de la isleta es un claro ejemplo de que hay afán recaudatorio. La isleta es un barrio con una idiosincrasia muy concreta, casas unifamiliares, sin garaje, calles estrechas, poca zona para aparcar y por tanto poner zona azul en la isleta carece de todo sentido. La zona verde en determinados barrios se ha instalado mal desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque obliga a que todos los residentes tengan que ir todos los días a la maquinita, meter dinero, son 60 céntimos al día, colocar su papelito, cuando se le caduca el papelito volver a bajar a la calle, meter monedas. Esto hace que el sistema sea incordioso para el residente porque lo obliga a estar pendiente de los tickets que coloca en su coche y además obliga a que sea caro también, porque 60 céntimos al día es muy caro. ¿Cómo se hace en otras ciudades? Madrid, Bilbao, Sevilla, Barcelona. Tienen una tarjeta anual, una tarjeta que pagan, en el caso de Madrid, 24 euros al año, se pega una pegatina en el coche y es muy barato y muy cómodo, no te obliga a estar metiendo monedas. Nosotros llevamos al pleno de la semana que viene, el miércoles, una moción solicitando que se ponga ese sistema de pago anual también en Las Palmas de Gran Canaria, que se abarate el precio. Hoy en día un ciudadano que aparque todos los días en zona verde está pagando a final de año 144 euros, 144 euros al año frente a los 24 que se pagan en Madrid o los 42 que se pagan en Bilbao. La diferencia económica es mucha. 144 euros mensuales. 144 euros al año. Al año, vale. En Madrid se pagan 24 al año, en Bilbao 42 al año y en Murcia 19 euros al año. Aquí esperemos que la moción salga adelante y que por lo menos se facilite al residente el poder aparcar en zona verde. ¿Qué mociones de interés han presentado ustedes como portavoz socialista? Desde el punto de vista, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el tema de doña Isabel de los desahucios. ¿Han propuesto algún tipo de moción importante para saber si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un censo de viviendas vacías para aquellas personas sin recursos, aquellas personas, familias vulnerables? Hemos propuesto una moción para evitar los desahucios, que además se hizo conjuntamente con la plataforma Stop Desahucios. Se aprobó por unanimidad de los grupos, por tanto el Pleno la asumió en su totalidad. A este Pleno llevamos una moción también para que se haga un censo de viviendas vacías que están en poder de los bancos y se llegue a acuerdos a través de convenios o de la fórmula legal que consideren los técnicos municipales para que esas viviendas vacías se puedan poner a disposición de las personas que las necesitan y por tanto fomentar el alquiler social. Y sobre desahucios hemos estado trabajando mucho dentro del consistorio a petición de distintos grupos de la oposición, no solo del grupo socialista. En un pleno participó también la plataforma Stop Desahucios, su portavoz Isabel Saavedra tomó la palabra y formó parte de ese pleno. Lo que pasa que en el Pleno ha habido muy buena voluntad, pero a la hora de la realidad no se han puesto las medidas en marcha. Se aprobó que a través de la Oficina de Información al Consumidor, que yo con alergia, de Información al Consumidor, pues se diera un espacio específico para poder asesorar legalmente a las personas que estuvieran en riesgo de desahucio. También se habló de crear una mesa técnica donde estuvieran Stop Desahucios y también representantes de las entidades bancarias para intentar llegar a acuerdos y el ayuntamiento fuera mediador. Se aprobó también en un pleno llegar a acuerdos con las entidades bancarias para intentar evitar los desahucios dentro de la medida de lo posible, apelando a la buena voluntad de las entidades bancarias y a la presión que pudiera ejercer el ayuntamiento. No se ha hecho absolutamente nada, por tanto, mociones ha habido por parte del ayuntamiento sobre este tema y sobre muchos otros, un plan para acabar con la exclusión social, un plan para aumentar los recursos sociales que no se aprobó
y por tanto el plan contra la pobreza infantil que presentó el Partido Socialista tampoco se aprobó, pero lo que se aprueba después a veces no se lleva a cabo y eso sí es triste. Otro tema importante que tampoco me quiero olvidar es la pérdida de este año, por lo que tengo yo la nota, 419.581 euros de subvención para los programas de atención a las víctimas de violencia de género. Es decir, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha perdido esta subvención. ¿Por qué? Porque no han hecho sus deberes, doña Isabel. Porque no han hecho sus deberes, porque lo han hecho mal, porque existe una desidia absoluta con el área de igualdad, porque la concejala responsable, Rosa Viera, desde el primer día lo que intentó fue desmantelar esta concejalía. Despidió a 9 trabajadoras fundamentales que asesoraban a las mujeres. Las tuvo que readmitir porque un juzgado le dijo que el despido era nulo. Y por tanto el despido ya le costó a la ciudad muchísimo dinero, todos los salarios de tramitación, más la indemnización, más volverlas a admitir. No ha habido ninguna preocupación por las políticas de igualdad ni por las políticas de atención a las víctimas de violencia de género. Están desmantelando la concejalía, están dejando sin recursos a mujeres que en este momento necesitan más recursos que nunca. La violencia de género es una lacra social que genera muertes todos los años, 63 en el año 2012, y por tanto un problema lo suficientemente grave para que se lo tomen en serio. La última dentro del área de igualdad ha sido efectivamente perder una subvención necesaria que mejora la calidad de los servicios que se prestan y que el ayuntamiento la pierde, según dice el propio Cabildo y por tanto sus compañeros del Partido Popular, por hacer las cosas mal, rematadamente mal. No firmaron el convenio a tiempo. El convenio que sabían que lo tenían que firmar de enero lo presentaron en noviembre, pese a que el Cabildo en mayo, en junio, en julio y en septiembre le da avisos al ayuntamiento recordándole que no ha presentado el convenio. Cuando lo presentan mal, con errores importantísimos. El Cabildo le pide que lo subsanen. En diciembre lo vuelven a entregar sin subsanar, manteniendo los errores que el Cabildo le había dicho que corrigieran. Al final llegó el 31 de diciembre y el Cabildo en enero, a principio de enero, le manda una carta al ayuntamiento diciendo que el programa que presenta el ayuntamiento pues no se puede valorar, no se sabe qué ha hecho el ayuntamiento a lo largo del año 2012, no existen criterios técnicos para poder valorar la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con las víctimas de violencia de género y que por tanto le deniegan la subvención. Es gravísimo en un momento en el que hay tan poco dinero, en que hasta el último euro es necesario para un problema tan sensible como es la atención a las víctimas de violencia de género, que el ayuntamiento haya actuado de esta manera, para mí desde luego requiere por lo menos que haya una responsabilidad política. Y la concejala ni siquiera ha dado la cara, ni siquiera ha hablado, ni siquiera ha querido contestar en los medios de comunicación. Sé que se le ha preguntado en comisiones de pleno, yo le he preguntado en los plenos qué estaba pasando con el convenio. Desde octubre del año pasado le tendí la mano, le dije, si hay algún problema en el que podamos colaborar, cuenta conmigo, yo fui la responsable en el mandato pasado, y nunca hubo problemas con este convenio. Me dijo que no había problema ninguno, que el convenio ya estaba en marcha, que yo estaba alarmando a la población. Al final se ha perdido la subvención. Porque no es su programa, en el programa del Partido Popular. Entonces, doña Isabel, no está el tema de violencia de género, está claro, porque si usted cuando estaba gobernando se hizo, pues realmente no tienen voluntad, ¿no? No está en su programa, desde luego, y no lo ha estado nunca. Hay cosas tan graves como antes, en los 4 años anteriores, se hacían 2 campañas de sensibilización al año para evitar la violencia de género, para prevenir. Esas campañas ya no existen. Se trabajaba con los estudiantes, con los más pequeños y con los de 16 a 18 años en jornadas formativas para prevenir la violencia de género. Ya no se hace. Se trabajaba con las víctimas de violencia de género en el día a día, en distintos talleres, no solamente asesorándolas, sino ayudándolas a buscar empleo, ayudándolas psicológicamente. La atención básica se sigue prestando porque es una obligación legal, pero todo lo que supera la atención básica se ha desmantelado. Por tanto, la violencia de género no es una preocupación para el Partido Popular. No lo consideran una preocupación, por lo menos de primera instancia, y lo es. Es un problema muy grave de la sociedad. Doña Isabel, ¿se trabaja con la misma intensidad estando en el gobierno municipal anteriormente con don Jerónimo Saavedra ahora en la oposición? Se trabaja mucho. En un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria se trabaja mucho desde el gobierno y desde la oposición, muchísimas horas al día. Es una ciudad muy grande con muchos problemas distintos, problemas que llegan día a día y por tanto se requieren soluciones. El trabajo es distinto. Desde el gobierno se trabaja mucho, pero también se tiene mucho apoyo de técnicos, de funcionarios, equipos de trabajo muy grandes.
Por tanto, cuentas con unos recursos que no tienes desde la oposición. Desde la oposición el trabajo es un poco más complejo, tienes menos acceso a la información y tienes menos apoyo de personal y por tanto uno hace el trabajo mucho más solo. Pero es verdad que desde el gobierno tienes una responsabilidad inmensa que también la tienes desde la oposición, pero bueno, no está en tu mano la gestión directa y por tanto no te llevas quizás tantos problemas como tienes en el gobierno, pero las preocupaciones sí que te las llevas a la cama contigo porque cuando uno se dedica a la política dentro de un ayuntamiento es porque lo vive, porque es un trabajo muy duro. ¿Lo negativo de la política, Isabel? Bueno, en este momento hay muchas cosas negativas de la política. La política requiere de muchos sacrificios, de muchas horas del día. Mucha gente que se dedica a la política pues tiene la misma frase, ¿sabes? A veces se ha perdido incluso ver crecer a sus hijos porque dedica muchas horas, pero también tiene muchísimas satisfacciones. Las decisiones que tomas al final se transforman en cambios sociales y eso es importantísimo. Desde un ayuntamiento a veces te sientas, firmas un decreto, tomas una decisión que se convierte en una realidad. Para mí fue una alegría muy grande cuando se abrió la primera Casa de la Juventud de la ciudad, ¿no? Después de muchos años desde jovencita solicitando que hubiese una Casa de la Juventud en la ciudad sin que el Partido Popular quisiera atender la demanda que hacíamos desde Juventudes Socialistas cuando yo militaba. De repente abrirla fue, hombre, centros cívicos, aumentar las ayudas sociales, poner en marcha muchísimos programas para las víctimas de violencia de género. Son muchas horas de esfuerzo, mucho sacrificio. En este momento además un sacrificio que muchas veces no se ve recompensado porque hay una animadversión hacia los políticos, nos hemos convertido en un problema y eso me preocupa muchísimo. Pero bueno, al final puedes tender la mano y cuando alguien viene y te dice, oye, el problema que tenía ya se me ha solucionado, ya no lo tengo y incluso ciudadanos que vienen a agradecerte la labor que has hecho y esa satisfacción desde luego no te la da ninguna otra actividad. ¿Se le exige, estando en política, más siendo mujer, doña Isabel? Porque realmente a lo mejor dice, bueno, pues sí, no, depende, ¿o no? Sí se exige mucho más. A las mujeres se les cuestionan cosas que a los hombres no les cuestionan nunca. Y se les debería, desde luego, cuestionar por igual. De las mujeres que están en política, casi todo el mundo sabe si tienen carrera universitaria, qué trabajo tenían antes de dedicarse a la política, qué méritos tenían para llegar a ese puesto. Se les cuestiona muchas veces si deberían estar tan alto o no. A los hombres se les cuestiona mucho menos. La gente no se plantea si un hombre tiene estudios universitarios o no los tiene, si un hombre está preparado para asumir ese cargo o no lo está. Las mujeres también son mucho más rotatorias. Cuando se cambian las listas electorales, casi siempre las que se van fuera son las mujeres, los hombres son los que permanecen. En el Parlamento de Canarias hay una prueba clara, ¿no? Hay hombres que llevan desde la Constitución del Parlamento de Canarias. No hay ninguna mujer que lleve tantos años en el Parlamento porque al final siempre se les quita. Tienes que estar demostrando mucho más de lo que demuestran tus compañeros. Realmente el tema por ejemplo, de cuando estuvo gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué leyes serían para usted? ¿Cuáles han sido las importantes durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los 8 años que estuvo en el gobierno? Se hicieron cosas magníficas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos en una época que solo se habla de lo malo que hizo Zapatero. Zapatero fue un buen presidente. Fue el presidente de los derechos sociales y algún día la historia se lo reconocerá. Zapatero hizo leyes tan importantes como la ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley necesaria que este país no tenía, la ley integral contra la violencia de género. Hasta que llegó José Luis Rodríguez Zapatero en este país no se trataba de forma específica un problema social fundamental que además genera, insisto, muertes anuales, decenas de muertes anuales, entre 60 y 80, y se aprobó esa ley, se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una revolución, desde luego, que nos colocaba a la misma altura que países avanzados de Europa. Se aprobó la ley del matrimonio igualitario, la ley de dependencia. Fue, insisto, el presidente de los derechos sociales, el presidente que trató a todos los españoles por igual. A las mujeres las puso en las mismas condiciones que los hombres, a las personas de distinta orientación sexual les dio los mismos derechos que a las parejas heterosexuales y por tanto a las personas dependientes les dio derechos también que no habían tenido nunca en la ley y por tanto fue un presidente que intentó que España fuera un país muchísimo más igualitario de lo que era. De los ministros que hay ahora en el gobierno de Mariano Rajoy o ministras, para usted, ¿cuál es el peor o la peor valorada?
peor valorado. Hay varios que están haciendo cosas terribles, ¿no? Probablemente Ana Mato sea de las peores ministras que tiene este país. Sea de las peores ministras porque lo que está haciendo con sanidad es terrible. Está privatizando el sistema sanitario, está haciendo que nuestros pensionistas paguen las medicinas y tengan que decidir entre comer y medicarse, porque esos pensionistas también están manteniendo a sus familias en situación de desempleo. Está quitando prestaciones básicas del sistema sanitario público y por tanto está haciendo que en este país tengamos problemas muy graves para acceder a la sanidad y cada día más. Y todo eso lo hace sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún remordimiento e incluso yo veo sus redes de prensa y la veo reírse y de verdad que no puedo entender de qué se ríe Ana Mato. Me lo pregunto cada vez que la veo en la televisión cuando nos da unas noticias terribles. Y desde luego, sin duda, de Guindos y Montoro están convirtiendo este país en absolutamente invivibles, con un lenguaje además que la gente no entiende, sin dar la cara en muchos aspectos y tomando decisiones que nos van a influir en el futuro. Y luego, por supuesto, Fátima Báñez, ¿no? La ministra de Empleo, la ministra del Desempleo, la ministra que no ha puesto en marcha ni una sola medida en un país que ya tiene 6 millones de desempleados. Es tristísimo ver que hay una ministra de Empleo cuya última preocupación, desde luego, son los 6 millones de parados que tiene España. Y para finalizar, doña Isabel, ¿la crisis está volviendo a la mujer al hogar, a su casa, al reducto del Partido Popular, la mujer del servicio doméstico? ¿Se está respirando aromas de la sección femenina? Sí sé que se están respirando cuando se van desmantelando los servicios de igualdad, cuando además se provoca que la gente deje de querer en leyes que se aprobaron en otro momento y sobre todo cuando el desempleo afecta de la manera que está afectando a las mujeres. Eso acaba con, efectivamente, las mujeres convirtiéndose nuevamente en la red familiar de las familias, estando otra vez en casa y viendo cómo sus posibilidades de volver a integrarse en el mercado laboral son cada día más complicadas. Cuando hay una crisis la sufre la población entera, pero quien más la sufre al final, y sobre todo esta crisis, son las mujeres, porque cada paso hacia adelante que se da es importante no retrocederlo, porque venimos de una dictadura que efectivamente tenía una sección femenina, de un país que todavía tiene sociológicamente mentalidad franquista en muchos aspectos, de un país machista, patriarcal y machista. Y por tanto cada paso hacia atrás que damos nos está devolviendo de nuevo a aquella época y está haciendo que sea mucho más difícil volver a avanzar hacia los niveles que estábamos, y eso va a pasar en España y va a pasar en muy poco tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias y mejores de su alergia. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Mena, portavoz socialista aquí en el consistorio, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, haya sido su agrado. Y terminamos con una cita de Enrique Tierno Galván, que decía: el poder es como un explosivo, si no se maneja con cuidado, estalla. Muy buenas noches, Gran Canaria.